Estamos Hola, en directo. bienvenidos. Dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 12, 13 y 14. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu. Enseñanza. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Pablo diciéndole a Timoteo que nadie tenga en poco su juventud, que por ser joven no se es menos, sino al contrario. Le dice que sea un ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Y ese pequeño Timoteo, Sí. como discípulo, Pablo lo animaba también a la exhortación, a la enseñanza y sobre todo a no descuidar el don que él tenía. Así que hoy vamos a estar con un joven que ha puesto muchos de los dones que Dios le ha regalado. Sí, estamos ahí en proceso, pero lo están poniendo en práctica de muchas maneras muy diferentes. Ahora lo iremos conociendo, pero la verdad que para nosotros son de ejemplo y vamos a charlar un poco sobre eso, sobre juventud, sobre dones. De hecho, este es el versículo clave y de base para este directo y para tratar todo el tema de... A ver, estamos teniendo algunos problemillas, pero de conexión. Vale, voy a intentar otra vez. Sino que él solicite. Has puesto invitación. Vamos a ver. ¿Aquí? Sí. Ah, sí. Hola, hola. Hola, ¿cómo estáis, chicos? Siempre lo pasamos fatal los primeros minutos de directo. Pero bueno, ya hemos puesto a la gente en contexto sobre el 4:12, va a ser el versículo clave. Así que bueno, ahí te hemos puesto como que eres ejemplo de que usas los dones para Dios y eres joven. Muchas gracias. Sí, lo estaba escuchando y había mandado la solicitud, pero es que esto a veces es un poco lío, que no se sabe cuándo llega. Oye, encantado de estar aquí, ¿eh? Muchísimas gracias. Hoy Ada no puede estar porque está en Madrid con la familia y hoy, esta semana, estoy un poco solito aquí en casa, entonces lo hemos tenido que hacer así, pero muchas gracias por invitarnos, de verdad, ha sido genial. Muy genial. Y un poco, sabemos que esta hora es medio tarde. Sí. Sabemos, pero bueno, gracias por este tiempo que vas a compartir, no solo con nosotros y los que estén en directo, que muchas veces nos fijamos en los números y pueden parecer más o menos, pero por todas esas personas que después ven el directo, que a lo mejor de aquí a X años sigue viéndose el directo, así que Dios use cada palabra que comentamos y que, bueno, no sé si se ha quedado pillado ahora Dani, pero bueno, o nosotros, no sé, nosotros nos vemos. A ver. A ver, parece que nos hemos quedado pillados nosotros. Pero no está bien. Nosotros está bien internet. A ver si hay alguien por ahí en el chat ¿Hay que alguien? nos pueda Sí. decir si nos ve, nos escucha, todo. Vamos a ponernos en contacto. El directo va a estar muy interesante. Así que si te has quedado conectado, quédate todavía. Si no, arrancamos otro. No, pero bueno, también está guay. Para las personas que seguís entrando, estábamos comentando que 1 Timoteo 4:12, bueno, 12, 13 y 14 es el versículo clave para hoy, porque realmente, bueno, después lo comentaré más, pero realmente pienso que en la juventud es una etapa que a nivel de fe y de usar dones, pues a veces tienes muchas inseguridades o inquietudes y este texto nos impulsa a seguir usando los dones para el reino de Dios. Así que he escrito a Dani y no responde, o sea que posiblemente le haya pasado algo al móvil. Vamos a ver. Vamos a intentarlo nuevamente. Sí. Y si no se sale y volvemos a entrar. Ahora sí. Hola, chicos. De repente se ha desconectado, no tengo ni idea de por qué. ¿Qué digo? Te mando un WhatsApp y te digo, ¿todo bien? Que no me hubiese dado un desmayo, ¿no? Que encima estás solo, o sea que... Estoy bien. Espero que ahora no se desconecte, no sé qué habrá pasado. Bueno, la introducción del directo está hecha. Ya. Porque estaría. Ahora me he cambiado de esto. Dame un segundo. Ay, madre. Ahí. Me gustaría hacer como una pequeña presentación tuya.
porque entiendo que hay personas que pues, ya te conocen, y además conocerán vuestra marca y todo lo que hacéis desde el proyecto de Alma, pero quiero también hablar de tu formación. Daniel, vives en Burgos, en España, para Sí. aquellos que están de fuera, vives con tu mujer, tenéis una hija. Así es. Y bueno, y juntos formáis el dúo de música cristiana Alma, con formación teológica y musical en España y Estados Unidos. Has trabajado como profesor, creativo y emprendedor. Bueno, es que aquí tenemos mucho y muchos dones de los cuales, porque hablábamos de lo difícil que es también en la juventud usar los dones por Ya. las o inseguridades, usarlos para Dios, pero realmente, bueno, sois un ejemplazo, para nosotros lo sois. Bueno, Has colaborado como redactor para editoriales como Lifeway Español y su sueño y deseo es seguir creando contenido que inspire y edifique a la iglesia junto a tu familia. Amén. amén. Ya lo hacéis, ya lo hacéis. Pero mira, te voy a lanzar la primera pregunta porque entiendo que hay gente que tampoco sabe qué es esto de Alma, a lo mejor es la primera vez que lo escuchan. Pero me gustaría saber cómo es ese momento, esa etapa en la que Dios pone en el corazón de vosotros, de vuestra familia, emprender el proyecto de Alma Marca, saber en qué consiste y qué papel, te estoy haciendo muchas preguntas a la vez, tú me respondes como puedas si quieras. No te preocupes. Pero, ¿y qué papel juega la fe en todo esto? Porque entiendo que Dios tiene un papel muy importante en todo este proyecto. Pues yo creo que la forma de resumir un poco todas esas preguntas es, que creo que va un poco al inicio del llamado. O sea, al final nosotros, la razón por la que hemos puesto nuestros dones al servicio del Señor en la medida de lo posible es porque nosotros hemos tenido como la convicción de que la forma en la que nuestra vida podía tener sentido era si servíamos a Dios, si hacíamos lo posible para que cada decisión y cada esfuerzo que nosotros hiciésemos contase para su reino, ¿no? Tanto aquí como en la eternidad. Entonces, al final, eso es lo que hemos hecho desde que éramos adolescentes, básicamente, o prácticamente, ¿no? Ha tenido mucho que ver con la música, pero luego cuando estudiamos teología, pues con diferentes cosas y diferentes dones que el Señor nos fue enseñando. Y a raíz de eso, Alma nació cuando nos dimos cuenta de lo difícil que era hacer eso en España. Cuando ya no solamente por nosotros, que lo estábamos experimentando, sino porque estábamos rodeados de compañeros de clase, normalmente en un seminario. La mayoría de jóvenes que están ahí es porque quieren servir a Dios, ¿no? Y porque quieren poner sus dones al servicio de Dios, pero concretamente aquí en España se notaba lo difícil que era desarrollar todas esas cosas, la cantidad de barreras, de falta de oportunidades, de llamar a puertas y que todas estuviesen cerradas. Entonces, cuando después de unos años de intentar hacerlo así, y tras una mala experiencia que vivimos de abuso espiritual, en la única oportunidad un poco más ministerial que tuvimos, el Señor nos empezó a poner una semilla de pensar, oye, ¿y si nosotros creamos un proyecto que no solo nos ayude a nosotros a dedicarnos al ministerio, sino también crear oportunidades para otros jóvenes, ¿no? Entonces, la forma en la que eso comenzó fue a través, o sea, las primeras ideas eran empresariales. Si generamos una empresa que genere recursos, nosotros podríamos vivir de ello, pero si invertimos una parte de esos recursos en otros proyectos, pues eso podría ser exponencialmente, se podría multiplicar y crear oportunidades para los jóvenes cristianos, ¿no? Pero todo el rato en todo esto, aunque era una empresa, el objetivo era de qué manera también nosotros podemos crear oportunidades primero para nosotros mismos, que al final lo que queríamos desde siempre era servir al Señor, aquí en España, pero donde fuese, ¿no? Pero con la música, siempre era lo que estaba en nuestro corazón. Queremos componer canciones, hacerlas juntos, cantar, adorar al Señor y llevar a otras personas a esa adoración y hacer canciones de calidad, con un sonido español diferente. Ese era el deseo. Alma nació como una forma de generar los recursos para eso. Entonces, después de 2 años como una empresa de marca, o sea, una empresa que era una marca de ropa, pues ahora lo tenemos, o sea, el Señor nos ha movido a una especie de segundo paso que es, bueno, pues en lugar de esperar a que ya se generen los recursos para desarrollar eso, vamos a hacerlo desde ya vamos a hacer la música, lo que soñamos, porque ha habido puertas que se han abierto y entonces, pues un poquito más adelante retomaremos la parte empresarial con ese mismo objetivo, el poder crear oportunidades y apoyar a estos jóvenes que tienen una visión, que quieren poner sus dones en práctica, justo como decías. No sé si eso, yo creo que más o menos sí que responde la pregunta, ¿no? Sí. Te referías a la música y creo que
hay una profundidad y algo muy bonito en poder conectar a través de la música. No solo con tu mujer en este caso, sino también con Dios y también con la gente. ¿En qué momento os dais cuenta de que encontráis estos vínculos tan profundos, relacionales, tanto con Dios como con la gente, como entre vosotros, con la música? Yo, hablando por mí personalmente, me di cuenta cuando era adolescente, principalmente. Yo crecí en una iglesia en la que la música tenía mucha importancia y a mí me encantaba desde pequeño, pero cuando entré al instituto empecé a sufrir bastante bullying por ser cristiano. Yo también en esa iglesia, más que en esa iglesia, mis padres me inculcaron mucho la idea de hay que ser diferente, tú eres diferente, si tú eres un hijo de Dios eres diferente y eso se tiene que ver y eso tú tienes que hablarlo con la gente. Entonces yo hablaba mucho de Jesús en el instituto y eso me llevó a tener a que me hiciesen bastante bullying, o, no bullying violento, pero sí a sentirme bastante aislado. Entonces siempre también he sido bastante sensible y como me gustaba la música empecé a aprender a tocar la guitarra y eso se fue desarrollando y yo encontré ahí como una especie de refugio para poder expresarme con Dios, expresar cosas que pasaban en mi relación con Él, según iba creciendo, según me enfrentaba al pecado, a la frustración, a la alegría de estar con el Señor, ¿no? Y ver su fidelidad. Y por parte de Ada, ella desde muy pequeñita se ha formado como pianista profesional, entonces siempre ha estado rodeada de música, su familia es una familia súper musical, que han adorado mucho a Dios en casa y han servido a Dios muchísimo en la iglesia. Entonces, como que los dos yo creo que fuimos viendo una forma de expresar esa sensibilidad en la música y se fue desarrollando también cuando vimos que en la propia iglesia la gente nos afirmaba y nos decía, oye, tenéis que hacer más esto, tenéis que seguir escribiendo, tenéis que... Entonces así fue tomando como cada vez más, yo diría, más relevancia a nivel ministerial para nosotros y en nuestra fe. De hecho, bueno, hablabas un poco de la trayectoria vuestra, sí, y no todos los momentos han sido fáciles. De hecho, me consta que habéis vivido momentos difíciles, no solo en el momento de emprender, sino antes, en el servicio. Pero centrándonos un poco en la parte, no me encanta lo empresarial, la palabra, pero me sale decir empresarial, Sí, pero no, toda esta visión de alma y todo lo que conlleva, porque creo que son muchas cosas que al final, a lo mejor en una red social no las podemos llegar ni a ver, o que conlleva un montón de cosas y un montón de sacrificio, tiempo, recursos, etcétera. ¿Qué ha sido lo más difícil para vosotros de emprender, de comenzar, de permanecer? Porque no solo empezar, sino que habéis permanecido, estáis siendo fieles. Entonces, no sé si puedes compartir, claro, algo. Sí, no hay problema. Yo creo que la parte más difícil ha sido justo esa parte de permanecer esa constancia. Cuando creas contenido en redes sociales, y tú lo sabes súper bien, Marta, no es fácil continuar con el nivel de trabajo que exige crear contenido diferente, creativo, mostrando lo que estás haciendo, ser real, pero al mismo tiempo que se vea algo atractivo, profesional, compartir encima al Señor. Yo creo que esa relación un poco con las redes sociales, con querer crear un impacto, ya no solamente en el hecho de ser viral, pero sí tener resultados un poco al trabajo que haces, quizá esa ha sido la parte más frustrante. El trabajar con las expectativas igual de lo que tú quieres o de la velocidad a la que quieres llegar y darte cuenta que las cosas no son siempre así, que el Señor a veces tiene otros tiempos. Luego quizá la segunda cosa más difícil ha sido el encontrar la forma de nosotros mismos organizarnos, encontrar secuencias de trabajo que funcionen para nosotros como familia. Al añadir un bebé, pues a veces es mucha carga, entonces pues esa cantidad de trabajo, si encima no ve resultados, se junta esa parte de esa frustración, confiar en el Señor y que Él tiene todo en sus manos y hará lo que quiera. Esa parte es yo diría la más complicada. Madre mía. Hablando en el reel de la semana pasada de esas palabras de Pablo a Timoteo, ¿no? Hemos arrancado el vídeo de una forma hablando de esa frase, que nadie tenga en poco tu juventud. Y me gustaría saber si en algún momento en tu vida y en vuestra vida como matrimonio os habéis tenido que aferrar a esta palabra, porque habéis sentido justo eso, ¿no? Que por ser jóvenes, que por tener menos experiencia y quizás menos conocimiento incluso, hay gente que pueda pensar que valéis menos, sois menos, os habéis venido un poco abajo ante ciertas palabras, comentarios o actitudes. No sé si ha ocurrido esto.
Sí que ocurrió. Yo creo que sobre todo en los inicios de, ya no tanto de Alma, sino cuando empezamos a servir al Señor en la iglesia, siendo adolescentes, yo creo que ahí sí, yo creo que ambos, los dos hemos vivido un poco esa sensación. Hemos crecido en ambientes que eran un poco estrictos, que tenían un montón de cosas buenas, ¿no? Pero un poco estrictos en algunos aspectos. Y creo que ambos, aunque ahora voy a hablar más por mí, pero yo personalmente sí que viví un poco de adolescente esa frustración de decir, jo, yo sí que estoy, o sea, yo realmente estoy, yo tengo una relación con Dios, realmente me estoy esforzando en el instituto, lo estoy pasando mal por el Señor, estoy, o sea, yo tengo una relación real con el Señor y quiero servir a Dios en la iglesia, quiero servirle con la música, en la alabanza, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer esto? Y no tener muchas respuestas. Esa frustración sí que ha estado. Creo que mis padres siempre me dijeron mucho que al final tú tienes que ser fiel con lo que estás haciendo, tú tienes que ser fiel al Señor en la medida de lo que tú puedas, haz lo mejor que puedas. Y yo personalmente, por ejemplo, en esos años, no digo que lo hiciese yo de lo mejor posible, pero dediqué tiempo a formarme al final y a prepararme para esas cosas, para que cuando me diese las oportunidades pudiese desarrollarlo de la mejor manera, ¿no? Al final, con el tiempo, sí que fui encontrando personas que fueron dando esas oportunidades y aunque costó llegar ahí, pues al final sí que esos años de un poco más de sequía, luego sí que sirvieron, fueron como una preparación, ¿no? Como el rey David cuando estuvo tantos años en el desierto antes de ser rey, aunque tenía su promesa hecha de que Dios le quería en el trono, pero se tuvo que ir y estar varios años fuera y pasándolo mal. Pues yo creo que un poco eso es lo que el Señor hace a veces cuando somos jóvenes y nos prepara. Y no es fácil, pero diría que merece la pena, que al final llega el momento, ¿no? Para hacer lo que el Señor quiere que hagas. Sí. Es interesante, ¿no?, ver en estos versículos que leíamos que no solo Pablo está diciendo, oye, ten cuidado con las cosas que llegan a tu vida, a tu mente, las cosas que llegan a tus oídos, cúbrete, que nadie tenga un poco tu juventud, pero después dice, pero Sí. sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. O sea, sé ejemplo de una manera integral, ¿no? Que nadie ponga tu juventud, pero mantente íntegro, mantente firme. De hecho, Pablo un poco más hacia adelante dice, ocúpate de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza y no descuides el don que hay en ti. Eso es una Bueno, responsabilidad. Es decir, no solo, como digo, te tienes que cubrir de las cosas que llegan a tu mente y a tus oídos, sino también que tienes la responsabilidad de cubrir, de proteger aquello que Dios ha puesto en ti y multiplicarlo, como lo estáis haciendo vosotros, ¿verdad? totalmente. Recuerdo una conversación que tuve con mi hermano siendo adolescente que se me ha quedado grabadísima. Mi hermano es 10 años más mayor que yo, entonces era casi como un segundo padre en algunos aspectos. Recuerdo que una vez muy frustrado, o sea, muy triste, estaba llorando un montón. Es que no lo entiendo, porque es que yo quiero hacer estas cosas y no me dejan hacerlas. Y es que, fíjate, dice la Biblia que nadie tenga en poco tu juventud. Y yo lo hacía pensando en su perspectiva, ¿no? ¿Qué mal lo están haciendo? ¿Por qué no tienen, o sea, por qué tienen en poco mi juventud? Y él me dijo, en realidad, si lo piensas, tiene más que ver con la segunda parte casi del versículo. No des razones para que tengan tampoco en poco tu juventud, sino tú sé fiel. Y esta es la parte que tú tienes que hacer. Entonces, como no solamente centrarse en, oye, estas personas están teniendo en poco mi juventud, sino cuál está siendo tu actitud y cómo estás tomándote toda esta responsabilidad que por ser joven recae casi más, ¿no?, sobre tus hombros, que es, oye, tienes que ser ejemplo a pesar de ser joven. Y eso también es una perspectiva que es muy bonita. Pues sí, de hecho, en el versículo 14 que pone no descuides el don que hay en ti, también recordar que hay un directo que hicimos con Martita Durán, ¿fue? Sí, y hablamos de los dones y de cómo usarlos para Dios. Entonces, simplemente dejar eso porque también como que hablamos más en específico de ese tema sobre pues cómo encontrar tu don o ¿no? Que creo que vivimos todos y continuamente, entonces también decir que hay un directo por allí. Antes comentabas que vosotros queríais fijaros en España, en el territorio de España, ¿no? Y cómo España es un país al que todo este tema de visión cristiana le cuesta. O sea, yo lo comparo con Estados Unidos, un montón de países en Sudamérica, un montón de países en Europa, otros, yo qué sé, y yo lo comparo y yo veo una gran diferencia. De hecho, a mí, y abro mi corazón aquí, a mí en parte, o sea, me entristece, digo, pero ¿cómo podemos ser? Entonces, Pablo y yo siempre lo hablamos y pensamos, ¿qué tenemos que cambiar en nosotros primero, ¿no? ¿Qué tenemos que cambiar en nosotros? Porque entramos en el pack de jóvenes y entramos en el pack de cristianos. Totalmente. O sea, Sí. ¿qué cambia nosotros? ¿Qué hay que mejorar nosotros, ¿no? Entonces, centrándonos en España, me gustaría que desde tu punto de vista nos dijeses qué necesidades ves en los jóvenes de España
los jóvenes cristianos en España, que podamos, o que las personas más adultas y tal vez maduras en la fe puedan apoyar, o no sé, de qué manera ellos pueden ayudarnos como jóvenes a nosotros. Yo, bueno, ya sabéis, ¿no? Que está mucho en nuestro corazón a nivel de lo que hacemos diariamente, pero también mucho de lo que hacemos con alma. Para mí hay un problema grande en que las generaciones que nos han precedido, en algunos aspectos, no han pensado quizá tanto en generar plataformas para las generaciones que veníamos después. No lo digo en plan crítica hacia atrás, pero como intentando ser objetivo, ¿no? Yo siento que ha habido proyectos que han crecido mucho, pero que solo estaban centrados en los propios proyectos. Entonces, han podido crecer quizá con fondos de fuera, pero luego no han plantado semillas para que crezcan cosas desde dentro. Entonces, personalmente yo diría que falta que los que somos un poco más adultos intencionalmente creemos planes estratégicos para generar oportunidades para los jóvenes cristianos en España en cualquier ámbito ministerial. Porque es frustrante y aunque el Señor trabaja con nosotros en los periodos de sequía y en esas frustraciones, también es cierto que hay una labor que los más maduros o que los que llevan más camino tendríamos que hacer hacia atrás, ¿no? Entonces, yo personalmente diría que eso es uno de los principales cambios. La visión que tienen los jóvenes es de las cosas más valiosas que puede haber ahora mismo y en general en la iglesia. Entonces, si cuando la intentan desarrollar se les hunde, al final se van a otras cosas, a otras empresas, se van a trabajar secularmente, que no es que esté mal, pero perdemos gran parte de valor de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, yo pensaría en que la iglesia de forma unificada y los líderes de la iglesia generásemos esas oportunidades, esas plataformas. Sí. Sí, es interesante, ¿no? Conocer dónde está la dificultad para trabajar ahí, ¿no? Y me encanta esa visión que sé y sabemos que desde el principio habéis tenido de multiplicar el reino de Dios, expandir el reino de Dios sin encerrarnos en esto es lo que creemos, esto es lo que pensamos y no salimos de estas cuatro paredes, ¿no? El reino más amplio, mucho más extenso, que en realidad fue a predicar Jesús y la iglesia que instauró no comprendía de diferencias, ¿no? Y qué bonito escuchar eso. Déjame hacer un... Sí. Estaba pensando yo ahora mismo cuánto nos cuesta tener visión. A mí la primera, tener visión a nivel de futuro me cuesta porque yo quiero cosas en el presente y las quiero ya. Y efectivamente, con la generación que queremos todo ya, bueno, yo cada vez me quedo menos en la generación, pero es un poco la generación de la generación microondas, ¿no? Le llamamos como el todo ya, quiero esto y lo quiero ya. Entonces, ¿para qué parar, escuchar a Dios y tener visión en cuanto al futuro? Yo creo que eso cuesta un montón, y empezando por mí. Sí. ¿Por qué? Porque parar me cuesta un montón. Escuchar la voz de Dios me cuesta un montón. Y ya, pedirle que me diga, o sea, que me dé planes a nivel de futuro, que ni siquiera a lo mejor yo voy a formar parte. Eso cuesta ni te cuento. Entonces, estaba pensando y digo, es que claro, los más mayores tienen que cambiar eso, pero es que yo en mi vida tengo que aprender a parar y pedir visión y pedir pedir plan, ¿no? Y pedir, no sé, que creo que eso me cuesta un montón, pero empezando por la base de que me cuesta parar y escuchar. Sí, no, totalmente. Yo creo que también el Señor es el que está trabajando en nosotros, entonces Él nos va guiando, ¿no? Y yo creo que no todo el mundo tiene que tener la misma visión. Al final hay gente que igual tenemos una carga por este tema concreto y otra gente que tiene otras cargas por otras tantas cosas y al final entre todos vamos haciendo crecer el reino de Dios, ¿no? Pero también es cierto que el Señor modifica cosas según vas andando. Por ejemplo, nosotros teníamos esta carga, entonces dijimos, venga, pues vamos a empezar una empresa que haga esto, pero luego nos dimos cuenta de que eso era más lento. Entonces el Señor nos llevó a una etapa en la que dijimos, vale, esto sigue en nuestro corazón, pero igual ahora hay que aparcarlo porque el Señor nos está pidiendo algo más ahora, prepararnos nosotros, crecer nosotros para de verdad poder ayudar a otras personas. Lo que quiero decir es que al final es normal que también queramos hacer cosas en la actualidad y hay espacio para eso. Entonces, y que cada uno luego tiene una visión que el Señor ha puesto en su corazón y yo creo que la clave al final es dejar también pedirle al Señor que te muestre ¿y qué puedo hacer yo para esta generación? ¿Qué es lo que realmente puedo hacer yo? ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿Qué tengo que modificar yo? Y no todos vamos a tener la misma respuesta a esa pregunta, pero con tal que obedezcamos, el Señor ya tiene todo el plan, todo el macro plan visto y organizado de qué tenemos que hacer un poco cada uno, ¿no? Yo pienso.
Eso me da paz, al menos. No, No te voy a dejar perfecto, hacer la perfecto. pregunta que quieres hacer. No, pero estaba pensando, como has dicho, que cada uno tiene diferentes visiones y eso me parece increíble porque creo que Dios da planes diferentes a cada uno. Estaba pensando cómo también veo una cosa en España, que puede ser en más países, pero como vivo en España y conozco lo que pasa en España, pues hablo de ello, pero no a modo de crítica, sino a modo de qué debemos cambiar nosotros. Sí. Veo muchas veces más la competitividad entre ministerios y entre diferentes proyectos, más que una unión para expandir el reino de Dios, ¿no? El apoyarse, el colaborar en lo que se pueda y en lo que haya diferencias, pues no se colabora. O sea, quiero decirte, Ya. el propósito y la visión final es la misma, que es seguir hablando a todo el mundo en esta tierra. Entonces, no sé, lo pensaba y digo, tenemos que ser muy sabios, porque a pesar de las diferentes visiones, planes, proyectos, todos al final vamos con un mismo propósito. Yo lo pienso en todo el mundo, en el mundo de las redes sociales, ¿no? Que a lo mejor uno de mis proyectos de redes sociales es muy fácil caer en la comparación, en la crítica y en el ya no te apoyo. Cuando realmente si la otra persona está haciendo lo mismo que tú, como, ¿qué más da, no? Si el propósito es el expandir el reino de Dios. Sí, que... No sé, lo pensaba también de autorreflexión, ¿eh? No, totalmente. Que al final muchas veces eso mismo que deseas cambiar o que cambiasen los demás también lo ves en ti mismo, ¿no? A mí me pasa constantemente también esto y sí, estoy de acuerdo contigo. Yo sí que veo esa competitividad, a veces en el mundo cristiano, en otros proyectos, lo veo a nivel también musical desde hace tiempo. Pero yo también veo ciertos cambios, cierto movimiento de que el Señor puede estar haciendo cambios, ¿no? Y que nos hagamos preguntas y que surjan figuras que el Señor ponga para unificar y dirigir esto. Yo creo que es una dirección en la que podemos orar, porque solamente Él es el que puede unirnos de verdad con su espíritu, con su palabra, con el plan que Él tiene, ¿no? Entonces, pero sí, estoy de acuerdo, Marta, te entiendo un montón, la verdad. Es ahí donde viene la transformación, ¿no? Cuando cerramos la puerta y ahí en lo secreto oramos a Dios y que sea Él el que vaya transformando cada área de nuestra vida. Y eso tiene una repercusión lógica y evidente en nuestros proyectos y en cada cosa que emprendemos. Déjame avanzar un poco. Sí. No te he dejado yo antes. Con la siguiente pregunta. Y es curioso, ¿no? Que en ocasiones observo como cierta desconexión entre los más mayores y los más jóvenes, porque casi siempre se habla de los jóvenes con una connotación un poco negativa, ¿no? Es decir, la mayoría de noticias que salen y la mayoría de comentarios en muchas ocasiones sobre los jóvenes es para decir algo negativo. Pues tenemos prisa, que somos de una forma, que somos de otra, pero no solo tenemos que conocer las dificultades a las que nos enfrentamos como jóvenes, sino también aquellas cosas que tenemos que potenciar. Y creo generación que tenemos mucho potencial. Así que me gustaría, desde tu punto de vista y como alguien que trabaja con jóvenes y para jóvenes, me gustaría que me dijeras qué notas tú, qué motores potentes tiene la juventud cristiana hoy día en España. Mira, yo creo que nunca ha habido unas generaciones tan preparadas como las que estamos teniendo los últimos años. Yo, personalmente, es lo que pienso, no conozco, o sea, no he estado en toda la historia, pero cuando lo analizo un poco, yo veo jóvenes que es que casi cada joven con el que hablas hoy en día tiene una carrera o dos y un máster mínimo y muchos han estudiado teología. Yo tenía compañeros en clase de teología que era impresionante estar con esas personas. Yo creo que hay un potencial, una formación impresionante y eso es un pilar que es diferenciador con respecto a las generaciones anteriores y que es buenísimo, ¿no? Por otro lado, siento yo que a pesar de que no se hayan generado plataformas, probablemente, ¿no? Un poco pensando un poco en el pasado, pienso que hoy tenemos quizá más oportunidades, si lo analizas, que nunca también, en el sentido de porque simplemente las redes sociales te permiten desarrollar un proyecto desde cero y darte a conocer a personas que de otra manera antes igual nunca hubieras contactado con ellas, ¿no? Entonces, también es cierto que si bien pienso, y esto quiero que se entienda muy bien, que a las generaciones que son más mayores hay que respetarlas, hay que escuchar su consejo y hay que someterse en la medida en la que debemos hacerlo, cuando son nuestros líderes puestos por Dios. Por otro lado, cuando te encuentras ya muchas veces con barreras en unos aspectos, pero tú tienes la convicción de que el Señor te está llamando a hacer algo,
tienes oportunidades para hacerlas, ¿no? Y puedes desarrollar un proyecto y puedes desarrollar la visión que Dios te ha dado, y eso ya no recae tanto en lo que hacen otras personas, sino en lo que tú puedes hacer, poner en práctica tu fe y desarrollar un poco lo que el Señor te está llamando a hacer. No digo ir ahora cada uno por libre, no, más bien molaría que todas esas cosas fuesen en conjunto, ¿no? Pero pienso que no son dos cosas, tanto la formación como las oportunidades que nos dan los medios que están a nuestro alrededor. Sí. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo, la verdad. Quiero hacerte una última pregunta y con eso ya te dejamos que cenes y todo. Pero mira, imagínate que estás tú y una persona delante, no te puedo decir, un joven delante, ¿no? ¿Qué le dirías a ese joven para a ver cómo lo enfoco, porque realmente la pregunta era la generación, pero quiero fijarme en un joven. Sí, Pablo como... Timoteo. Pablo Sí, Timoteo. Pablo Timoteo. Tal Básicamente. cual. No, pero ¿qué le dirías a ese joven para, pues eso, para seguir animándolo, exhortándolo, levantándolo, ¿no? Que no se aferre a sus inseguridades e inquietudes como la etapa de juventud, que hay un montón de decisiones, un montón de dudas, un montón de... sino más bien levantarlo. No sé, ¿qué le podrías decir? O que sí, no sé si me explico. ¿Se entiende la pregunta? Totalmente. Pablo. Y de hecho tengo súper clara la respuesta, porque no es lo que, o sea, es que se lo digo a muchos jóvenes, a menudo se lo decimos. No hay nadie en el mundo que tenga todos los elementos que tienes tú en tu vida, tanto buenos como malos. Nadie ha nacido en la familia que tú has nacido, nadie tiene las cosas que tú tienes, nadie tiene las experiencias que tú has vivido, y a nadie Dios le trata, o sea, se relaciona con él de la misma manera exacta que lo hace contigo, y por lo tanto la visión que Dios tiene para ti, lo que tú puedes desarrollar, solo es, o sea, es completamente personalizado. Y para mí, cuando Dios, o sea, el hecho de que Dios trabaje así con nosotros ya es valioso en sí mismo. Entonces, es normal que tengas dudas, es normal que tengas preguntas, que tengas miedos, que te sientas incapaz, todo eso es normal. Pero ahí es donde tenemos que andar hacia Jesús, por encima del agua, salir de la barca, creer en Él, confiar y empezar a poner las cosas en práctica. Porque aunque al principio es duro y estás súper perdido en lo que tienes que hacer, el Señor pone todo en orden siempre. Y el Señor tiene un plan y una visión para ti que nadie más puede desarrollar de la manera en la que tú vas a desarrollarlo, ¿no? Entonces, fíjate de Él, de su palabra, pasa tiempo con Él, pero luego obedece, o sea, estate dispuesto a escuchar esa visión, ese plan para Dios, de Dios para ti, y estate dispuesto a seguirlo porque merece la pena completamente. Dani, gracias por tu tiempo, gracias por buscar ahí un huequito y compartir con tantas cosas tan valiosas. Y no solo agradecemos por las cosas que estáis haciendo, sino por la visión que estáis expandiendo e implementando en España. Así que de verdad, para nosotros en lo personal sois de ejemplo. Oramos por vosotros porque sabemos que no es fácil estar ahí al pie del cañón. Os animamos, os impulsamos, os queremos mucho y nada, ojalá en otra ocasión podamos coincidir los cuatro y charlar otro rato. Lo tenemos pendiente. Sí, chicos, tenemos una quedada pendiente que hay que conocerse más en persona. Bueno, a Marta la hemos conocido, pero a ti no, Pablo. Eso hay que cambiarlo. Chicos, gracias a vosotros por pensar en nosotros, es un placer, gracias por lo que estáis haciendo, ya por lo que hacíais antes y en vuestros proyectos separados, pero ahora también con buenas noticias. Sois también un ejemplo, es genial lo que estáis haciendo, nos anima mucho saber que no estamos solos tampoco, que hay mucha más gente en nuestra generación que ama al Señor, que quiere poner sus dones y los está poniendo para su servicio, así que también sois un ejemplo y de muchísima inspiración, así que gracias chicos, de verdad, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias a todas las personas que se habéis conectado y dejamos el directo guardado. Vale. Adiós, Gracias, y a todos.